Pedro Beltrán informa. Pedro, ¿cuál es la diferencia entre una hipoteca, un embargo y un desahucio? Pues es una pregunta muy interesante porque estos términos se utilizan generalmente con una cierta confusión. Voy a ver si lo trato de explicar con un lenguaje sencillo que se pueda entender. Una hipoteca es cuando uno va a un notario y formula una hipoteca, quiere decir que en garantía de un determinado préstamo pone su casa en garantía. La hipoteca, esto quiere decir que queda el bien sujeto a esta garantía y sigue al bien cualquiera que lo transmita. Si lo transmite a otra persona, el bien sigue exactamente con la misma garantía y sigue exactamente igual con esta hipoteca. El embargo es diferente. En los medios de comunicación con frecuencia escuchamos decir han embargado, me han embargado, pero técnicamente es imposible embargar si está hipotecado. No es completamente incorrecta la frase, porque digamos la hipoteca en sí ya es un embargo, o sea, no viene un embargo detrás de la hipoteca, ya está la hipoteca, no se paga la hipoteca y se ejecuta, no hay embargo. Y el tercer concepto es desahucio, que tampoco se usa correctamente, porque habláis siempre de los desahucios, todos los medios de comunicación, no solo el vuestro. Decís los desahucios. Los desahucios en realidad afectan a cuando alguien no paga una deuda y se va por un desahucio por falta de pago, eso es el desahucio en definitiva. Pero en el concepto concreto que estamos aquí, la diferencia podría ser hipoteca. Yo hipoteco mi bien en garantía para siempre y se mantiene siempre, aunque venda a otra persona el bien, la hipoteca permanece. Embargo, no pago una deuda. Yo no pago una deuda, no de un préstamo hipotecario, sino cualquier deuda. No pago una deuda de un coche, no pago una deuda de un préstamo personal y me embargan la casa. Y por último, el desahucio sería el final del trayecto de la ejecución, que es cuando se llega a la expulsión física de la persona de la vivienda en la que reside. Después de los últimos acontecimientos se han tomado medidas desde el Gobierno. ¿Cómo afecta esto a los procedimientos de desahucio? Las medidas que se han tomado desde el Gobierno van a afectar a un porcentaje reducido de los desahucios. Cuando se produjo el último suicidio, ese triste y tan desgraciado episodio, el presidente del Gobierno al día siguiente anunció que él iba a tomar medidas y que se suspenderían los desahucios durante 2 años. Una decisión que fue muy criticada y quizás por presiones de la Unión Europea, por presiones de quien nos gobierna en realidad, que es Alemania, pues se ha decidido que eso podía ser un desastre para la economía, porque desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, vivimos en un sistema capitalista, con lo cual esto hubiera podido crear que los inversores no invirtieran, que se hubieran producido una serie de... También los bancos no desearan otorgar más préstamos porque se vieran dificultados para el otorgamiento, pensando en que luego no iban a poder desahuciar a las personas. Y lo que se ha decidido al final es una fórmula muy light, que es en casos extremos, casos algunos curiosos. No digo que esté mal la concepción está muy bien, pero quiero mencionar uno, el del maltrato. Se dice que a las mujeres maltratadas no se les podrá lanzar de sus viviendas durante 2 años. Me parece una decisión perfecta y que debe ser aplaudida, pero pensemos en la picaresca española. ¿Qué ocurre si la mujer y el marido se ponen de acuerdo para hacer una denuncia, pasar un día en el calabozo y dicen, bueno, pues mira, yo ahora voy a estar un día en el calabozo y a cambio estoy 2 años gratis en la casa? Es decir, desgraciadamente, episodios como estos, como ha habido con otras modificaciones legislativas, se van a producir. La reforma ha sido muy apresurada, demasiado rápida, y habría que haber meditado muy bien cada una de las situaciones. Puede dar lugar a numerosos incidentes prácticos que ya veremos cómo se van resolviendo cada uno. Pero lo cierto es que va a afectar a un 5 o un 10% de los casos. Es un problema muy complicado. Yo, desde luego, no tengo la solución. Creo que no la tiene nadie. Es decir, hay ventajas e inconvenientes. Suspender los desahucios durante 2 años todos sería maravilloso para las personas que se queden en sus casas, pero creo que no sería bueno para la economía. Ir a la fórmula contraria de hacer todos los desahucios tampoco, quizás se encontrar una fórmula intermedia, pero que va a dar lugar a muchos problemas de aplicación práctica, interpretaciones de jueces, reclamaciones. Ya veremos cómo funciona. Y de momento los jueces tampoco están contentos con la reforma, sigue habiendo manifestaciones. No sabemos cómo va a terminar. El mundo está cambiando mucho y aquí las cosas en este país casi cambian día a día.
Y usted, como experto, ¿a qué atribuye la enorme cantidad de procedimientos de desahucio que se han producido? Pues a la ola de euforia en España que se desató entre los años 2003 y 2008, cada año un poco más eufórico, cada año un poco más que el anterior, a la concepción totalmente equivocada de la gente de decir es mucho mejor comprar que alquilar. Eso es la base del error, y a la desastrosa gestión que han hecho todos los gobiernos del PSOE y del Partido Popular. Aquí no se puede distinguir. Desastrosa. Desastrosa, ¿por qué? Porque no han fomentado el alquiler, han fomentado la ola de especulación inmobiliaria y una burbuja que al final ha estallado. Entonces, ¿a qué se atribuye? La gente se ha contaminado, la gente decía, bueno, compro porque como luego dentro de 2 meses lo vendo por más. Y entonces tienen culpa el gobierno, tienen culpa los bancos, bueno, y también tienen culpa las personas que han entrado en esa misma dinámica, que pudieran haber pensado, ¿y si luego pierdo el trabajo? ¿No hubiera sido mejor alquilar? Es una concepción totalmente errónea además, porque eso de que cuando uno compra es el propietario, perdón, un momento, el propietario es el banco. Será cuando uno compra y es el propietario cuando termine de pagar, mientras tanto el propietario real es el banco. Entonces, creo que uno antes de comprar debería tener, pues, quizás el 50%, pero no se podían pedir préstamos como se pidieron al 120%, con tasaciones infladas, que luego han resultado no reales. Ese es el problema. Arrastramos ahora los errores que se produjeron en el pasado. Pagamos por nuestras culpas generales, de todos. Pero en la situación actual, alquilar o comprar. Bueno, ahora es que es diferente, porque ahora los precios son muy baratos, es decir, que lo que pasa es que los bancos no dan préstamos, excepto para sus propios bienes, es decir, uno va a comprar una vivienda a una entidad bancaria que pretende comprarle a un particular y el banco le dice, bueno, no te damos el préstamo, pero perdona, aquí tenemos nosotros estas, que de estos sí que te lo damos. Entonces habría que analizar caso por caso, los precios han bajado mucho, los bancos realmente están vendiendo barato, no se sabe qué va a pasar tampoco con el banco malo, si los precios van a bajar más todavía que lo que tenemos, pero en general uno debería, para comprar, lo que he dicho antes, para comprar debería tener una parte del dinero ahorrado. No puede ser que uno se meta en una hipoteca al 100% y que tenga en cuenta corriente 200 euros, y eso es lo que se ha hecho siempre. Y valorar, también los precios de alquiler son muy baratos, y no es una mala opción el alquiler. En Alemania el 60% de la gente vive en alquiler, no es un crimen. Parecemos, es que tenemos derecho a una vivienda, correcto, hay derecho a una vivienda, pero ¿hay derecho a una vivienda en propiedad? Yo no tengo claro que eso tenga por qué ser así, que todos tengamos derecho a tener una vivienda en propiedad. El alquiler es una opción mucho más flexible, da lugar a menos problemas, permite movilización geográfica, entonces creo que habría que analizar caso por caso, ver los precios, pero no pensar que lo mejor es comprar siempre. ¿Qué diferencias existen entre los tipos de lanzamiento de los desahucios en los procedimientos con hipoteca y en los que son sin hipoteca? El lanzamiento en sí como acto físico es el mismo, es decir, va la comisión judicial sin la policía normalmente, ya si la policía ya es un tema mucho más conflictivo, y pueden hacer de situaciones completamente diferentes, es decir, el nacimiento puede ser un desahucio por falta de pago de una renta a un propietario. Eso es un concepto, no se le paga la renta, entonces es un alquiler. Una ejecución de una hipoteca o un embargo. Al final, aunque los procesos son distintos ab initio, en el principio, luego en el estadio final, el lanzamiento físico en sí es exactamente igual en todos los procesos. Y en el caso de los ocupas, ¿cómo se produce ese lanzamiento? El caso de los ocupas es completamente diferente y es el que nos presenta siempre la televisión con esas imágenes de que se va la policía arrastrando a la gente. Eso normalmente no son desahucios normales. El ocupa, que cada vez hay más, es una auténtica epidemia, y en Alicante, en la colonia Santa Isabel, hasta está viniendo gente de Murcia porque saben que aquí hay ya un refugio de ocupas. Hay algunos edificios completos ocupados por ocupas en Alicante, en la zona norte, enteros. Recientemente tuvimos un episodio con la policía en el que nos encontramos un edificio íntegro ocupado por rumanos y parecía aquello un hotel. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una situación distinta de la otra, que se está tratando como igual. Son gente que no tiene ningún título, rompe una puerta, se mete dentro de una propiedad ajena, del banco o no del banco, no tiene por qué ser del banco, perdón, está habiendo muchos episodios de ocupas de propiedades de ciudadanos extranjeros, que esto es desconocido, es decir, el señor extranjero que viene aquí de verano 2 o 3 meses, se le meten unos ocupas dentro, y eso está ocurriendo a diario, y denuncias en la policía hay a diario. La policía en Comisaría Norte, que es la zona más conflictiva de Alicante, no da abasto con lanzamientos de ocupas.
¿Cómo se hace? Se presenta una denuncia al juzgado, gracias al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, que ha establecido un sistema fabuloso de colaboración entre los juzgados y la policía, se hace con una gran agilidad, el juzgado libra oficio a la policía y la policía va físicamente a la vivienda, llama a la puerta y dicen, oiga, el título de ocupación, siempre se inventan alguna historia. No, es que yo he pedido un préstamo, tal, le enseñan un recibo al banco y esto es el préstamo, tal, y la policía en ese momento les detiene. Pero se da la enorme paradoja de que les detiene, pero como es un delito que no está penado con privación de libertad, es decir, que no lleva a la cárcel, para entendernos, ni siquiera por unos días, les tiene que poner en libertad el mismo día. Es decir, la policía les detiene, les lleva a comisaría, les toma declaración y automáticamente les pone en libertad. ¿Qué es lo que hace? Se ocupa que le han lanzado de ahí, se va a otra vivienda. Rompe otra puerta, en la misma zona más o menos, y vuelve a entrar. Es un problema muy grave porque afecta a la convivencia con los vecinos. Por lo cual no es exactamente igual que el tema general de no pagar una deuda. Es muy triste, es desgraciado, personas que no tienen casa, por supuesto, y en la mayoría de los casos estamos hablando de inmigrantes. Los casos de ocupas en su inmensa mayoría, 80% aproximadamente, son personas inmigrantes y repetitivas. Tenemos casos de ocupas que han tenido denuncias, hasta 20 denuncias por diferentes lugares. Se debería modificar la ley porque, vamos a ver, si a alguien le roban, eso sí que es un delito, pero entrar en una vivienda, romper e instalarse ahí es un delito, pero penado con pena de multa, con lo cual en la práctica no es nada, porque es una multa, realmente se queda en nada, y está deteriorando mucho la convivencia en muchos barrios de Alicante. Bueno, y para finalizar, ¿qué es la dación en pago y en qué consiste? Bueno, la dación en pago, que se habla tanto, porque se habla mucho de la dación en pago. Acláranoslo tú. Sí, lo intentaré. La dación en pago consiste en dar el bien que se ha hipotecado o se ofrece al banco y se le dice, mira, toma las llaves, por decirlo sencillamente, toma las llaves, te lo quedas y a cambio me perdonas la deuda. Esto es, creo que con esto se entiende suficientemente lo que se quiere decir. ¿Cuál es el problema práctico? Que hoy los bienes valen menos que la deuda. Con lo cual, los bancos en muchos casos no están aceptando la dación en pago. Ha habido una propuesta de reformar esta institución. Se pensaba que ahora entre las medidas del desahucio se iba a adoptar esta reforma, no se ha hecho. Y subsiste la deuda por la diferencia y se puede reclamar la diferencia. ¿Cuál es el importe mínimo por el que el banco puede quedarse un bien inmueble en una subasta? Bueno, si la vivienda resulta que es la habitual del demandado, en este caso el banco puede quedarse con la vivienda por el 60% del valor de tasación por el que ha salido a subasta. Nunca por un importe inferior. Eso sí, si realmente la vivienda no se constituye como vivienda habitual del propio deudor, podrá adjudicársela por un 50%. Bueno, entonces no es verdad que los bancos se queden las viviendas por el 10% de su valor. No, en absoluto, eso es totalmente falso. O sea, realmente el banco no puede quedarse la vivienda por el 10% de su valor. Además, como hemos dicho anteriormente, la ley es bastante clara en este sentido. Es decir, si la vivienda constituye la residencia habitual del propio deudor, siempre tendrá que adjudicársela por el 60% del valor y nunca por menos. ¿Es posible que el banco reclame después del procedimiento hipotecario las cantidades no recuperadas tras la subasta? Sí, sí que es posible. Por ejemplo, si al banco se le deben 100.000 euros y se le adjudica la vivienda por un valor de 60.000, el banco claro que tiene derecho a reclamar por esa deuda que sigue existiendo de 40.000 euros. ¿Y cómo se efectúa esta reclamación? Pues se acude a otro procedimiento, es un procedimiento ejecutivo por la diferencia de la cantidad que todavía se debe. Entonces se procede a embargar otra serie de bienes al demandado. Puede ser, por ejemplo, otra vivienda que tenga, incluso un garaje, un coche o parte del salario. ¿Cuál es el porcentaje de ese salario que puede embargarse y se puede embargar la totalidad? No, solo se puede embargar una parte del salario. Esto está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se establece que el salario mínimo interprofesional es inembargable. Actualmente está en la cantidad de 641,41 euros. Entonces, toda aquella persona que tenga un salario de hasta esta cantidad no se le podría embargar nada. Después, la ley establece una serie de escalas donde por tramos de porcentaje se le va a ir embargando el sueldo, pero nunca la totalidad. ¿Y se pueden embargar vehículos? Y en ese caso, ¿cómo se efectuaría el embargo? Sí, como he dicho antes, también se pueden embargar vehículos y además es un procedimiento más rápido, puesto que se acude al domicilio del demandado, se le notifica que se le va a embargar el vehículo y se procede a precintarlo y a llevarlo a un depósito. Por tanto, desde el momento en que se le notifica la subasta hasta que ésta se realiza, el sujeto, el propietario del vehículo, en este caso es el demandado, no puede utilizar este bien, está inmovilizado. Es totalmente contrario al caso de las viviendas.
En las viviendas puedes hacer uso de la vivienda habitual donde resides hasta el momento en que se celebra la subasta y se adjudique el bien. ¿Qué problemas plantean los desahuciados cuando acuden al despacho? Pues en general son personas con un gran estado de ansiedad que se encuentran muy nerviosas y nosotros hacemos un gran esfuerzo para intentar reconducir el problema y buscar posibles soluciones. ¿En qué idioma atienden ustedes a los desahuciados? Yo soy de nacionalidad rusa y puedo atender a los desahuciados en ruso, español e inglés, y el titular del despacho, Pedro Beltrán, habla inglés, francés, alemán, italiano y rumano, por lo que él mismo puede atender a estas personas en su propio idioma. ¿Por qué afecta tanto psicológicamente ser desahuciado o perder la casa? Bueno, mire usted, perder la casa no es lo mismo que perder cualquier otro bien material, como puede ser un coche, por ejemplo, ¿no? Porque la casa está ligado en el ser humano a un sentimiento que tiene que ver con lo que es el núcleo existencial del ser humano, que es la precariedad y el desamparo, ¿no? Y en este sentido, este sentimiento es un aliado inconsciente de los promotores de vivienda y de las entidades crediticias, porque apuntan justamente a esta cuestión, ¿no? Entonces, la casa sería como una especie de paraguas de cemento para la inclemencia de los tiempos difíciles para la gente, ¿no? Usted piense que el estado de un neonato, ¿no es cierto?, cuando nace, ese estado es lo que muestra realmente lo que es la condición humana. Es algo de lo cual no nos abandona nunca, ¿no? Y uno va como suturando, tratando de suturar este sentimiento, ¿no? Entonces la vivienda está muy fuertemente impregnada de esa característica. Y en algunos países europeos que han pasado guerras o que han tenido situaciones de carencia, etcétera, como puede ser España, hay una sobrevaloración de la vivienda y del ladrillo, ¿no? Y esto es lo que realmente afecta de manera contundente a esta sensación, ¿no? Usted, como psicólogo interno del despacho, ¿piensa que a mayor número de desahucios, más posibilidades de suicidios? Bueno, yo le agradezco que me haga esta pregunta porque es un tema que se puede crear una cierta alarma social y se quiere tratarlo con cuidado. Estadísticamente se puede responder que sí, psicológicamente no, porque no se suicida quien quiere, sino quien puede. Esta es una condición básica. Por ejemplo, en este suicidio último que ha tenido repercusión mediática en Baracaldo, naturalmente no conocemos detalles en profundidad para que uno pueda hablar con propiedad, pero sí se puede decir que no hay generales de la ley en estos casos, porque siempre es caso por caso, pero si hubiera algún general de la ley, es que en los suicidios no hay suicidios compulsivos. Uno no tiene un problema y va y se suicida o se tira por la ventana, ¿no? Imagínese la cantidad de problemas humanos que tienen, algunos mucho más graves, como que perder una vivienda, como puede ser para unos padres perder un hijo, por ejemplo. Normalmente no van y se suicidan. Es decir, cuando esto sucede, esta situación dramática opera como un factor desencadenante, pero tiene que encardinarse con otras cuestiones de la propia personalidad del sujeto, lo que nosotros llamamos una personalidad premórbida, o, dicho de otra manera, que haya condiciones presuicidales en las personas. Toda aquella persona que se suicida, lo diga o no lo diga, está rumiando el tema largamente, no es una situación que de pronto va y se le ocurre, no. Entonces no hay una relación de causa y efecto, y desde ese punto de vista no es probable que a mayor desahucios haya mayor cantidad, a condición de que se encuentre con una persona que tenga estas características. ¿Y cómo se puede desde un despacho de abogados ayudar a las personas desahuciadas o que han perdido sus propiedades? Bueno, desde un punto de vista jurídico, naturalmente es algo que tienen que decir los abogados, ¿no? Porque siempre hay formas de mediación, de negociación, de recurso a las leyes establecidas, etc. Pero creo que como se hace en este despacho, por ejemplo, hay que tratar de incorporar o trabajar con psicólogos o con profesionales de la salud mental, ya que ambas profesiones, diríamos,
reciben demandas que están más allá de lo nominativo, sino que hay también una carga afectiva muy fuerte por los problemas que se tratan, ¿no? Entonces hay que ayudar a elaborar la situación, sobre todo para que la gente entienda que puede ser una situación pero que no sea dramático, es decir, que hay que encontrar siempre una salida. Hay que evitar los callejones sin salidas, aún en estas situaciones dramáticas.